Bajo la luz sanguínea de un amanecer de marzo de 1983, los trabajadores de la compañía de prospección Rutherford y Goss hicieron callar sus taladros en medio de un llano pelado del condado de Harper, Oklahoma. ¿Qué demonios es eso? ¿Qué ocurre? ¿Por qué pararon las excavadoras? La broca chocó contra algo duro, señor. Parece una especie de losa. Llevaban 3 semanas buscando bolsas de petróleo en la formación Anadarko, cuando, a exactamente 11 metros y 22 centímetros de profundidad, las brocas dejaron de vibrar y soltaron un chasquido metálico que a todos erizó la piel. Habían mordido algo duro, liso, imposible de confundir con la lutita friable de la región. Al extraer el barreno, vieron incrustada en las estrías una lasca de piedra caliza pulida, tan perfecta que reflejaba el sol naciente, como un trozo de espejo antiguo. Earl Donovan, capataz canoso, exmarine con la mandíbula torcida por un proyectil de Vietnam, ordenó ampliar la zanja con pala y pico. La tierra roja, alfombrada de raíces secas de hierba búfalo, cedió revelando una losa inclinada, recubierta por una pátina de polvo verde esmeralda. Una sustancia que nadie en el equipo reconocía y que hormigueaba en la piel como electricidad estática. Cuando limpiaron un tramo de casi 4 metros, comprendieron que aquello no era una roca aislada. La superficie formaba parte de una pendiente perfectamente tallada que descendía a un vacío insondable. Su pulido era tan absoluto que las palas resbalaban. No mostraba marcas de cincel ni estrías de erosión, como si el bloque hubiera sido cortado por un método ajeno a la compresión y al tiempo. Supersticioso hasta el tuétano y temeroso de profanar un posible enterramiento tribal, Donovan apagó los motores, reunió a la cuadrilla junto al camión cisterna y, tras un juramento de silencio, telefoneó a la Universidad Estatal para solicitar la presencia de un arqueólogo antes de continuar. Aquella llamada, registrada a las 6:47 de la mañana en la bitácora de la compañía, fue la primera ficha de dominó que precipitaría la cadena de horrores por venir. La decisión que, en retrospectiva, selló su destino y el de todos los que se atrevieron a poner un pie en aquel agujero. La doctora Marjorie King llegó 48 horas más tarde en una Jeep Wagoneer cubierta de polvo rojo, acompañada por 2 asistentes graduados, Leo Wu y Carmen Torres, y un arsenal de equipo de campo: lámparas Coleman, un generador Honda, cámaras Nikon F, 3 cargadas con Ektachrome 64 y un viejo proyector Kodak Carousel para ilustrar hallazgos a la luz del crepúsculo. King, de 45 años, era célebre por desmantelar fraudes arqueológicos en Nuevo México y por cartografiar templos toltecas en Guerrero. Su reputación de escéptica férrea crujió, sin embargo, cuando vio la losa alienígena. Ordenó acordonar el perímetro con cinta naranja y sustituyó las palas por cepillos de Marta para escuchar primero lo que la piedra quiera decir. A las 16:12, tras retirar las últimas placas de arcilla, emergió el brocal de un corredor perfecto. La sección era exactamente triangular, con aristas de 60 grados y una pendiente descendente de 17 grados constantes, medidas de inmediato con su inclímetro Suunto. Un vaho denso y frío, con olor a ozono y fósforo húmedo, escapó al contacto con el aire exterior y empañó los lentes de King. Los bloques que delineaban el túnel, cada uno tan voluminoso como un camión cisterna, carecían de juntas visibles. Bajo la lupa macro,
La superficie mostraba capilares fosilizados que refractaban la luz en halos iridiscentes. Los relieves incisos no eran simples glifos, eran bajorrelieves de apenas medio milímetro que hacían rebotar el haz de la linterna en microsombras duplicadas. Ningún alfabeto mesoamericano, egipcio ni protocuneiforme coincidía con aquellas líneas. Se repetían tentáculos entrelazados, hélices dobles fracturadas como columnas vertebrales rotas y constelaciones de ojos dispuestos en mosaicos fractales que provocaban vértigo. Keane, mareada, comparó las proporciones con tablas del Smithsonian y halló un patrón irracional que contradecía la geometría euclidiana. Esa noche, mientras el viento barría trigales resecos y hacía vibrar la lona del campamento, Keane proyectó diapositivas recién reveladas contra la tela. Durante un instante, los glifos parecieron moverse, un suspiro óptico que congeló a los asistentes. Carmen grabó la sesión con una Sony Betamax SL2000. Leo colocó un micrófono direccional apuntando al pasadizo. Al reproducir la cinta a medianoche, descubrieron un zumbido infrasonoro sincronizado con cada destello del proyector, un pulso que no habían oído en directo. Antes del amanecer, Keane selló 2 cintas, Reel A y Reel B, y envió a Wu en un sedán alquilado rumbo al aeropuerto de Dallas, donde debía embarcar hacia Washington con destino al Smithsonian. Pero por alguna razón, el vehículo apareció volcado en un arroyo seco a 30 kilómetros al sur. Leo Wu había desaparecido. Las puertas seguían cerradas por dentro y el maletín con las cintas estaba reducido a una pasta negra, como si hubiese envejecido décadas en horas. Nada llegó jamás a los archivos federales, y las copias de seguridad que Carmen guardaba en su petate amanecieron cubiertas por una franja de estática gris justo en el momento en que la linterna de Keane iluminaba el tercer panel de glifos. El 7 de julio de 1983, cuando el sofocante calor del exterior superaba los 38 grados Celsius, la temperatura dentro del corredor descendía a 8 grados Celsius y se mantenía estable, como si el túnel estuviese refrigerado desde el mismo núcleo terrestre. A las 21:17, un equipo mínimo, seleccionado por su discreción y su temeridad, descendió con linternas Maglite, medidores de radiación Ludlum Model 3 y un magnetómetro Geometrix G-856. Lo integraban Earl Donovan, la doctora Keane, su nuevo asistente de registro Thomas Baird, y los geólogos contratados, Hal Peters y Denise LaForge, quienes aceptaron un generoso suplemento por firmar un acuerdo de silencio que, de violarse, implicaba penas federales. El pasillo triangular parecía absorber el sonido. Cada paso reverberaba en un eco apagado que latía con retardo milimétrico y hacía pensar en respiraciones profundas incrustadas en la roca. Avanzaron exactamente 47 metros. Keane marcaba el progreso con cinta fluorescente cada 5 metros, hasta que la linterna de Baird se estrelló contra un muro tan liso que devolvía el haz como un espejo mate. A la luz oblicua, revelaron la parte inferior expuesta de una pirámide invertida. 3 caras ciclópeas convergían en un vértice ahogado en la negrura, como si su ápice estuviera enclavado en el corazón del planeta y la base, una losa de dimensiones incalculables, pendiera sobre sus cabezas fuera del rango de la linterna.
Baird midió uno de los bloques con un calibre extensible, 2 metros exactos por cada lado visible, sin desviación apreciable ni dilatación térmica, y la junta entre piezas era tan fina que ni una hoja de afeitar Gillette Superblue pudo penetrar en la ranura. No había escarapelas de martillo, marcas de cincel ni inclusiones estratigráficas. La petroquímica mostraba 0 trazas de sedimentos, como si la piedra hubiera cristalizado en el vacío. Entonces Keane apoyó la palma enguantada sobre la superficie. Sintió un pulso que le subió por el radio hasta la clavícula, un latir grave que no provenía de su propio corazón, sino de algo inabarcable y subterráneo que se modulaba con la respiración geológica del planeta. La vibración le produjo una náusea vertiginosa y un destello blanco cruzó su campo visual. Durante un segundo, juró ver geometrías imposibles desplazarse bajo la piedra, como capilares lumínicos buscando salida. LaForge registró un pico en la magnetosfera local, 3.6 microteslas por encima del fondo natural, en el instante exacto en que Keane retiró la mano. Las linternas parpadearon y Peters anotó que la temperatura del aire cayó 2 grados en menos de 4 segundos. Fue el primer indicio de que la pirámide no era un objeto estático, sino una estructura viva y pulsante cuya masa parecía reaccionar al contacto humano. Los acontecimientos se precipitaron aquel mismo 7 de julio, cuando la luna aún se alzaba apenas 1/3 sobre la llanura. A las 23:57 horas, un viento seco barrió el campamento y las lámparas de queroseno vibraron con un zumbido metálico antes de apagarse sin explicación. Carmen Torres, tratando de registrar el fenómeno, conectó el micrófono a un osciloscopio portátil. La pantalla reveló una onda casi plana, inaudible al oído humano, que solo ganaba forma si se invertía la fase en 180 grados. Al hacerlo, emergió un latido subsónico de 17,3 Hz, muy próximo al umbral de resonancia del globo ocular, capaz de provocar alucinaciones ópticas en observadores expuestos. En cuestión de minutos, varios obreros afirmaron ver figuras humanoides, alargadas como sombras proyectadas sobre un muro curvo, deslizándose entre las jaimas. Sus articulaciones parecían flotar sin huesos, como si la gravedad actuara sobre ellas en ángulos antinaturales. Donovan apuntó su linterna y juró ver brazos de ceniza que se replegaban en el aire antes de disolverse. 3 personas despertaron de pesadillas simultáneas con los pulmones abrasados de gritar, pero sin recordar nada, salvo el eco de un mar distante. A las 2:06 de la madrugada, Hal Peters abandonó su tienda en trance, con las pupilas dilatadas y la respiración tan pausada que su pecho apenas subía. Las cámaras térmicas mostraron que su temperatura epidérmica había descendido a 29 grados Celsius pese al bochorno nocturno. Caminó descalzo hacia el pasadizo, se arrodilló justo donde la pendiente comenzaba y empezó a rascar la roca con las uñas hasta arrancárselas. Los sensores de campo registraron en ese instante un pico de microtemblores de 0,8 en la escala de Richter, localizados exclusivamente bajo el corredor. Cuando Denise LaForge y Baird lo encontraron al amanecer, Peters tenía las falanges abiertas en carne viva y se desangraba sobre el polvo verde, trazando con los muñones símbolos en espiral que coincidían con los bajorrelieves del túnel. Entre borbotones, murmuraba en un inglés gravitatorio y arcaico, con giros isabelinos impropios de su acento tejano, frases que después transcribieron palabra por palabra. Las columnas volverán a girar.
El eclipse sin sol ascenderá. Todo el agua caerá al cielo. La llave es la carne. La puerta es la sed. Intentaron evacuarlo, pero Peters se resistía a soltar el suelo, gimoteando como si la piedra lo llamase. De pronto se convulsionó y sus ojos se pusieron en blanco. Y antes de que llegara la ambulancia, la aorta se rasgó brutalmente. Colapsó en un charco turbio que se absorbió de inmediato en la tierra, dejando tras de sí un hedor ferroso y una mancha opalescente que ningún reactivo logró identificar más tarde. La prensa local olfateó la tragedia en cuestión de horas. El vespertino The Harper Sentinel del 9 de julio incendió su portada con el titular a 8 columnas: Epidemia de locura en una excavación secreta, firmado por la reportera novata Lillian Grant, quien citaba testigos con uniformes manchados de sangre y hablaba de hombres arrancándose las uñas presas de un frenesí religioso. Las emisoras repicaron la noticia toda la tarde. Los camioneros que cruzaban la US 283 comentaban por radio CB que el desierto se estaba tragando a la gente. 12 horas después de aquel titular, el terreno ardía a 41 grados Celsius, cuando 5 camionetas tácticas Chevrolet CU verde oliva, sin placas ni insignias, rodearon el campamento formando un anillo perfecto. Del primer vehículo bajó el teniente coronel Travis A. Morland, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, un hombre macizo, con cicatriz de metralla en la mejilla y gafas de sol polarizadas. Lo escoltaban 8 sujetos en trajes gris grafito y auriculares cifrados, que se presentaron como observadores científicos bajo contrato federal. Sus placas no exhibían organismo alguno. Morland dictó órdenes con la quietud de un cirujano. Se confiscarían inmediatamente todas las cámaras Nikon, carretes Ektachrome, libretas, piedras testigo y hasta el osciloscopio portátil de Torres. Los soldados embalaban las pruebas en contenedores de plomo forrados de espuma azul. Rociaban cada caja con un spray marcador que olía a ozono. King, agotada pero furiosa, le exigió base legal. Morland acercó su semblante y susurró: Esto nunca ocurrió, doctora. Descanse antes de que la fatiga le haga ver fantasmas. Para entonces, sin embargo, el misterio ya fermentaba en el éter. Los radioaficionados del condado sintonizaban la banda de 27 MHz y captaban ráfagas de código burst que brotaban del perímetro cada 15 minutos. El foro clandestino RR Packet se inundó de especulaciones sobre templos antediluvianos y naves enterradas. A las 00:34 de la madrugada, la estación de onda corta Red River Free Radio emitió un clip interceptado. Un pitido rítmico que, acelerado 400%, recitaba la secuencia de Fibonacci hasta el 144 en perfecta modulación de fase. Cuando el sol volvió a salir, la palabra pirámide ya se deslizaba por los cafés de la frontera como una espora de paranoia que ni los cordones militares pudieron sofocar. La doctora, arriesgándolo todo, ocultó un carrete Super 8 de 50 pies, rotulado a mano, Roll 23B, dentro del forro acolchado de su chaqueta Barbour. El rollo contenía los únicos planos filmados en el Sancta Sanctorum de la pirámide antes de la irrupción militar. A las 3:19 de la madrugada, aprovechando que los centinelas llevan auriculares con ruido blanco para mitigar el zumbido infrasónico, King robó una Ford Econoline con las llaves puestas y abandonó el perímetro justo cuando los relámpagos empezaban a fracturar el firmamento sobre las grandes llanuras.
condujo 97 kilómetros por la UC 270 hasta Woodward, la única ciudad cercana con un laboratorio de revelado independiente. Flash Photo, un local de neón azul atendido por Linus Hargrove, fotógrafo aficionado y exmédico de combate, aceptó la película a cambio de $300 en efectivo y la promesa de guardar silencio absoluto. Mientras él iniciaba el proceso E6 en una cubeta improvisada, el aire se impregnó de aroma a tetrahidronaftalina y formalina. Cuando las tiras húmedas pasaron por el escáner de telecine, ambos quedaron hipnotizados por la pantalla. Los jeroglíficos, bañados por el haz estroboscópico, temblaban como insectos atrapados en ámbar líquido y, fotograma a fotograma, reconfiguraban sus trazos. A velocidad normal, 18 fps, parecían serpenteos orgánicos. Al ralentizar la reproducción a 6 fps, las figuras se ordenaron en una retícula de 8 por 8 símbolos que parpadeaba como un panel electrónico primitivo. Quien, con ayuda de un cuaderno logarítmico, transcribió las posiciones binarizadas y tradujo una frase inequívoca: un lujo de carne para las estrellas. En 4 fotogramas intermedios apareció un mensaje adicional, tan fugaz que Hargrove lo advirtió solo cuando interrumpió el proyector. La 10ª hambre se acerca. Al intentar fijar la imagen con estabilizador, los bordes de la película se ennegrecieron y la emulsión burbujeó como si fuese devorada por ácido. Aún así, King logró duplicar el metraje con un copiador óptico. Confeccionó 4 copias etiquetadas A, B, C y T. La copia A fue enviada a su mentor, el profesor Featherstone de la Universidad Miskatonic en Arkham. El registro postal indica que llegó, pero la oficina del académico se incendió aquella misma noche por fallas eléctricas. La copia B, destinada a la BBC, quedó retenida por la FAA en Memphis cuando detectaron residuos metálicos anómalos. Un camión del Departamento de Seguridad Nacional retiró la lata y su paradero permanece clasificado. La copia C viajó con un mensajero rumbo a la redacción de la revista Omni en Nueva York. El mensajero fue hallado en un motel de Oklahoma City, deshidratado y amnésico, sin rastro del filme. La copia D permaneció en poder de King, guardada bajo las tablas del suelo en el Desert Skies Motel de Tucumcari, Nuevo México. 16 meses después, ardió cuando alguien deslizó bajo la puerta un sobre cargado con pólvora negra y mecha corta. Durante las 5 semanas posteriores a la irrupción militar, la excavación principal se transformó en un hormiguero silencioso. Donovan y los pocos obreros civiles que quedaban fueron relegados a cercar el perímetro con vallas de tela metálica, mientras Morland y sus observadores desplegaban un laboratorio subterráneo improvisado en contenedores de transporte. Instalaron 52 sismógrafos, Curalp CMG-3T en anillo concéntrico y una docena de contadores Geiger-Müller rodeando la pirámide, pero todo lo que registraban era un intervalo plano de menos 26 decibelios. Un silencio tan perfecto que la señal de fondo de la propia corteza terrestre parecía cancelarse. Los observadores lo bautizaron zona de amortiguación absoluta. Las aves dejaron de sobrevolar aquella franja de cielo. Las bandadas de grajos viraban en ángulos bruscos, como si golpearan un muro invisible. Incluso los grillos, que hasta entonces improvisaban un coro nocturno, callaron. Los micrófonos parabólicos captaban únicamente el pulso cardíaco de los técnicos, y sin embargo, flotaba en el aire un rumor profundo, una reminiscencia de oleaje rompiendo en acantilados.
que se intensificaba a cada metro que uno se acercaba al centro de la excavación, pese a que la costa más próxima quedaba a 900 kilómetros. Camiones M-35 cargados de escombros transitaban 24 horas por una vía de servicio recién asfaltada, extrayendo tierra que parecía devorarse a sí misma. Cada noche, el socavón amanecía más ancho a pesar de los rellenos de grava. Los obreros, equipados con máscaras antigás M17 y frontales de xenón, excavaban una red de túneles perimetrales cuyo objetivo oficial, según los mapas que jamás se les permitía conservar, era aligerar presión geotérmica. Oficiosamente, se rumoraba que buscaban entradas secundarias a la estructura. En la tercera semana, el operario Daniel "Danny" Chávez cayó a través de un estrato blando y emergió en una cámara natural de 11 metros de altura. Allí se alzaban estelas de obsidiana translúcida dispuestas en espiral, cada una grabada con los mismos glifos tentaculares del corredor principal. Las losas parecían emitir una fluorescencia interna de espectro ultravioleta. Chávez, preso de pánico, informó por radio que oía voces como coros de ballenas al revés, murmurando en sincronía un cántico que resonaba en los huesos más que en los oídos. Fue izado al amanecer siguiente. Los paramédicos comprobaron que sangraba por oído, nariz y conjuntivas, como si los capilares hubieran implosionado. Aún así, los médicos militares le dieron el alta tras declarar sin signos de trauma interno. 12 horas después, mientras firmaba su salida, sufrió una hemorragia masiva de origen desconocido. Colapsó y la sangre brotó a ritmo de fuente por la nariz hasta que el corazón se detuvo. El informe forense, clasificado, señaló separación de plaquetas y ruptura espontánea de arterias maxilares, pero ningún daño óseo. Los obreros susurraron que las voces se habían cobrado su primer diezmo humano. Los observadores redactaron un informe parcial que King obtuvo meses después, gracias a un suboficial de señales apodado Hopper, quien creyó que algunos secretos no merecían morir con él. El dossier, fechado el 14 de noviembre de 1984 y sellado Classified Omega Black, constaba de 46 páginas mecanografiadas y 8 láminas Polaroid. El apartado inicial detallaba la datación de los bloques: 10.530 plus 120 años antes del presente, cifra calculada mediante termoluminiscencia y cuantificación de oclusiones de helio 3, un disparate absoluto para la litología cretácica de Oklahoma. La conclusión subrayaba en rojo: origen no terrestre, protocivilización preglaciar. El capítulo 3 narraba el uso de microcámaras autopropulsadas modelo Snake Eye, insertadas en fisuras de 0,3 milímetros. Las sondas revelaron una bóveda central de planta dodecagonal, cuyos muros parecían basalto vítreo bruñido a grado óptico. En el centro flotaba un altar hueco sostenido por un campo magnético que variaba entre 18 y 22 teslas. Sobre él levitaba un cristal cónico de cuarzo negro, 72 centímetros de alto, cortado en facetas que seguían con exquisita precisión la secuencia de Fibonacci. Bajo la punta del cono latía un fluido opalescente con viscosidad un 60% superior al agua y densidad comparable a la sangre porcina. Espectroscopía Raman mostró picos anómalos de proteínas quelantes desconocidas y fosfatos de origen inorgánico. El líquido palpitaba al compás de los microsismos oceánicos globales
y cada 57 minutos exactos, cronometrados con un patrón atómico HP5061A, emitía un destello de radiación UVC que dibujaba siluetas ameboides de hasta 5 metros sobre los muros. Las sombras, descritas como protozoos gigantes con pseudópodos que se escindían y reabsorbían, persistían 43 segundos antes de desvanecerse. Simultáneamente, se registraba un pulso electromagnético de 4,95 kHz que desincronizaba relojes 6 segundos y provocaba arritmias en los centinelas situados sobre la vertical de la bóveda. 2 técnicos perdieron la conciencia y al despertar, balbucearon que infinitas pupilas nadaban en leche caliente, observándolos desde el otro lado. El memorándum final planteaba sellar la fisura con espuma epoxi y reclasificar el hallazgo como Threat Vector Iris para futuras evaluaciones estratégicas. En la noche sin luna del 14 de octubre de 1985, Earl Donovan, huesudo, ojos febriles, barba salpicada de canas, regresó a la zona cero con la obstinación de un sonámbulo que persigue el eco de su propio sueño. Durante meses había vagado por moteles de carretera, obsesionado con la pirámide y con la certeza de que algo allí respiraba su nombre. Aquella madrugada lo escoltaban 2 viejos compañeros de cuadrilla, Ray Mule Jackson, experto en explosivos de cantera, y Gloria Glow Pacheco, soldadora de oleoductos y exparamédica. Los 3 burlaron la cerca perimetral, guiándose por los lapsos ciegos del patrullaje. Donovan guardaba una libreta donde había anotado durante semanas los tiempos de ronda, y se internaron en un túnel auxiliar excavado para cableado eléctrico. El pasadizo, húmedo y sin iluminación, exudaba un olor metálico que recordaba agujas viejas de hospital. Cada 10 pasos, el tac-tic de los dosímetros Fuji RD-150 anunciaba chispazos esporádicos de radiación beta. Nada letal, pero lo bastante anómalo para ponerles la piel de gallina. A 187 metros de la entrada, la galería desembocó en una antesala natural de basalto pulido, de 9 metros de diámetro, donde todo ruido parecía tragado por un diafragma invisible. Allí, un latido hueco, 41 partes por millón, medido con el reloj polar de Gloria, retumbó a nivel diafragmático. Donovan sintió el paladar llenarse de cobre y saliva rojiza. Apuntaron sus linternas y alzaron la vista. Pegados al techo, relieves de al menos 6 metros mostraban procesiones de seres bípedos con torsos oblongos y mandíbulas en forma de arpón óseo, arrastrando redes de manos humanas que caían en cascada desde un firmamento pintado de negro obsidiana. Las figuras parecían moverse bajo la luz, como hologramas granulosos. A unos 2 metros del suelo, frisos serpenteantes emitían fulgores azul petróleo, revelando glifos esmaltados con pátina fosfórica. Quienes construyeron los trilitos regresarán por su diezmo humano. Mule, temeroso, retrocedió. Un crujido en la roca apagó su linterna. Gloria intentó registrar el relieve en Polaroid, pero la foto salió completamente negra, salvo un halo blanquecino que, al agitarse, formó un círculo de puntas como dientes. Donovan, sin embargo, extrajo una grabadora Panasonic RQL31 y susurró una descripción detallada entrecortada por arcadas. Durante 2 minutos y 20 segundos relató el latido, el color vivo de los glifos y el presentimiento, citado textualmente, de que algo enorme se estuviera girando muy despacio por debajo del suelo. Al final, con voz quebrada, pidió perdón a su hija Emily.
Salieron a la superficie poco antes del alba, cuando el cielo todavía era una franja violácea sobre la llanura. Donovan, poseído por una urgencia súbita, presionó el casete contra el pecho y corrió solo hasta la vieja casilla de correos de Buffalo, Oklahoma. Introdujo la cinta dentro de una cajita Zap Comics envuelta en bolsas de plástico con lodo del túnel, la selló sin remitente y pagó envío urgente a nombre de Emily Donovan, Wichita Falls. 3 semanas después, 4 de noviembre, Emily recibió el paquete. La caja goteaba un fango gris verdoso tan seco que se desmoronó al tacto, impregnando la cinta con un olor salobre de marisma. Aquella misma tarde intentó llamar a su padre, pero la línea solo escupió un chasquido que se repetía cada 57 segundos. Donovan había desaparecido del motel Dusty Ridge de Shattuck 2 días antes. La cama estaba intacta, la lámpara encendida y sus botas en la alfombra, aún tibias cuando la policía entró. En la mesilla hallaron su libreta de rondas abierta en una página donde aparecía garabateado, con tinta que seguía fresca, un único renglón. El diezmo ya comenzó. Nadie volvió a verlo. A principios de enero de 1986, los teléfonos de emergencia de los condados de Harper y Ellis se saturaron con relatos que parecían variaciones de un mismo prodigio. Ríos de luz, filamentos anaranjados y plateados, exudando de fisuras súbitas en los barbechos agrietados. La maestra Meg Carter, de La Verne, describió las corrientes lumínicas como leche hirviendo atrapada en vidrio, que se deslizaban colina abajo sin quemar la hierba, evaporándose antes de tocar el cauce seco del río Beaver. El sargento Delroy Finch, testigo de otro brote cerca de Ruston, afirmó que la luminosidad emitía un zumbido equiparable al canto de los cables de alta tensión y que los relojes analógicos se adelantaban casi 2 minutos cuando uno se aproximaba a menos de 10 metros. El 4 de enero, el Ejército y la Guardia Nacional publicaron un escueto comunicado en el Oklahoma Press Wire, atribuyendo el fenómeno a exudaciones de fósforo natural reactivo con humedad residual del subsuelo, una explicación poco creíble dada la sequía persistente que azotaba la región, y establecieron cordones de seguridad bajo el pretexto de riesgo químico. Paralelamente, ganaderos de los ranchos Twin Oaks y Red Mesa denunciaron la muerte de 32 reses Holstein y Angus. Los animales aparecían externamente intactos, pero al practicarles necropsias en la clínica veterinaria de Shattuck, se halló que hígado, riñones y pulmones se habían transformado en un polvo grisáceo inodoro, con textura de ceniza volcánica. El tejido muscular conservaba aún una temperatura de 35 grados Celsius, pese a llevar horas fallecido, y no había signos de depredación ni hemorragia. Fotocopias borrosas de los informes, filtradas por un pasante del laboratorio forense, revelaron que las células presentaban cristalización de membranas y eliminación completa de agua intracelular, un proceso que, según los patólogos, equivaldría a someter el organismo a varios siglos de desecación en cuestión de horas. Las muestras enviadas a la Universidad Estatal de Oklahoma perdieron toda traza orgánica en 48 horas, dejando en las placas Petri un residuo silícico que ningún reactivo estándar consiguió rehidratar. El 18 de abril de 1986, a las 22:47 horas, los radares meteorológicos WSR-74C de la base de Vance detectaron una célula convectiva inmóvil, 78 decibelios Z de reflectividad sobre el cuadrante noroeste del condado de Harper.
A las 23:05, los técnicos del campamento registraron un desplome barométrico de 12 hectopascales en 20 minutos y un incremento de la carga electrostática que encendió coronas azuladas en las antenas de comunicaciones. Relámpagos ramificados golpeaban la misma franja de suelo cada 13 segundos, calcificando figuras fractales que permanecían impresas en la retina. A las 00:32 de la madrugada, los generadores diésel-Kato sobrepasaron los 12 kilovoltios antes de freírse. Las grabadoras Nagra cuarto S chisporrotearon y la cinta se fundió en filamentos negros. A las 3:11 de la madrugada, los sismógrafos Guralp saturaron en Plans 3G y la llanura se plegó con un estruendo que los supervivientes compararon al empuje de un transbordador espacial. El suelo alrededor de la pirámide colapsó formando un cráter de 310 metros de diámetro. Las paredes se deslizaron hacia abajo en cascadas de tierra roja que fueron absorbidas como si se hundieran en mercurio. De las profundidades emergieron listones de luz vítrea, tan anchos como rascacielos, segmentados en paneles hexagonales que se curvaron hacia adentro como pétalos inversos, hasta dejar al descubierto un núcleo. Una esfera negra de casi 50 metros, pulida a tal extremo que bebía la luz sin devolver retrodispersión alguna. Los fotómetros marcaron 0 lux, pero los testigos, entre ellos el operador de radio Seth Mallory, aseguraron ver en aquella negrura un firmamento interior, constelaciones familiares, Orión, Lira, Andrómeda, quebradas y rearmadas en polígonos imposibles, como un espejo estelar estallado y reordenado por una lógica ajena al cosmos. El cielo encapsulado en la esfera giraba con un periodo de 57 segundos, acompasado con un pulso infrasónico que arañaba el diafragma. Quienes se expusieron más de 10 segundos sangraron por los oídos y percibieron un olor a ozono mezclado con carne húmeda. Algunos afirmaron que las estrellas internas titilaban siguiendo patrones de los glifos tallados en la pirámide, como si el monumento hubiese abierto una ventana a su origen y reclamara, a través de esa puerta astral, el tributo de la tierra. Entonces, la pirámide emitió un crujido telúrico, como placas de granito chocando bajo océanos invisibles, y empezó a girar sobre su eje invertido. Al principio se movió con la solemnidad de un reloj de torre, pero en 15 segundos alcanzó casi 30 revoluciones por minuto. Las aristas describieron círculos concéntricos que expulsaban chispas de plasma azul cobalto y dibujaban coronas de fuego de San Elmo en la penumbra. El aire colapsó hacia el centro, como si la llanura inhalara. Un vórtice comparable a un F3 succionó rocas, retroexcavadoras y cuerpos humanos, compactándolos contra los bloques en rotación hasta fundir carne y acero en una amalgama indistinguible. Los barómetros marcaban vacío parcial. Varios técnicos reventaron tímpanos antes de perder el conocimiento. Dentro del remolino, los jeroglíficos se incendieron en púrpura fosforescente. A cada giro, los símbolos se abrían como párpados nerviosos, revelando iris coralinos que seguían la trayectoria de las víctimas. Los pocos que lograron refugiarse tras un montículo describen un canto polifónico, ni humano ni mecánico, que modulaba una escala imposible, ascendiendo 57 centésimas de tono tras cada compás. El doctor Isaac Beers, coordinador jefe de los observadores, fue visto elevándose a 50 centímetros del suelo, brazos en cruz, los ojos ausentes de pupila. Balbuceaba fonemas sin consonantes mientras su dermis se fisuraba en líneas de luz.
Una onda de choque muda le despegó la piel como celofán húmedo. Su esqueleto quedó expuesto a un latido antes de fragmentarse en enjambres de fotones violáceos que se precipitaron hacia la órbita de la pirámide. De él solo quedó una medalla de servicio, tintineando en la tierra como un diente suelto. 3 minutos y 12 segundos después de la primera sacudida, según el cronómetro de la mesa sísmica que aún parpadeaba en la caseta derruida, el cielo estalló en un bramido grave que atravesó el tejido óseo de los presentes, como si todo el aire se comprimiera a la vez. Sonó a gong submarino y los sismógrafos, antes de fundirse, registraron una onda de presión de 0,14 bar que barrió la llanura. En el punto exacto donde la esfera negra completaba su órbita, un relámpago verde esmeralda se abrió con forma de iris vertical. De él brotaron pilares de polvo silicio cargado de electricidad estática que se alzaron 100 metros antes de plegarse sobre sí mismos con un crujido semejante al de un glaciar partiéndose. Aquel aluvión cayó en cascada inversa, como una cinta rebobinada. Soldó el borde del cráter capa a capa, compactando la tierra roja y las rocas calizas hasta cerrarla en una costra lisa, sin una sola fisura, igual que un tajo que cicatriza en segundos. La tormenta se extinguió de inmediato. El viento cesó por completo. Los anemómetros marcaron 0 metros por segundo, y un silencio de menos 42 decibelios devoró el paisaje, más bajo que el ruido térmico de los micrófonos. Flotaba un hedor acre a ozono, arcilla fundida y grasa animal chamuscada. Las carpas, las torres de iluminación y los generadores aparecieron aplastados o retorcidos en láminas brillantes. Documentos y registros ardieron hasta volverse hollín, y las cintas magnéticas se retorcieron como intestinos metálicos en una alfombra de ceniza. De los 119 individuos desplegados en el perímetro, solo 19 respiraban cuando los equipos de rescate alcanzaron la zona segura. La mayoría estaba semidesnuda, con la piel salpicada de microquemaduras y la mirada fija en un punto que se desplazaba por la nada. 13 cayeron en catatonia profunda, murmurando secuencias de números primos intercaladas con la frase «todavía late», hasta que las jeringas de diazepam los silenciaron. Todos fueron trasladados en helicópteros UH-60 al Hospital Militar Brooke, bajo órdenes de clasificación Echelon 4. Sus nombres desaparecieron de las bases de datos, y las historias clínicas reposan aún hoy en bóvedas con sello Sigil Red. En los 6 meses posteriores al sellado del cráter, una sociedad pantalla llamada Great Plains Land Trust, inscrita en Delaware y con capital inicial de $1, adquirió 14.400 acres alrededor del epicentro a valores ridículos. El acta de compra se firmó en la oficina del condado un domingo a las 2 a.m., con presencia de 2 notarios militares. 15 días después, tráileres cargados con plantones de Pinus sylvestris var. Uralensis, una variante rusa poco apta para el clima de Oklahoma, entraron por la noche y en 2 semanas cubrieron la llanura con hileras milimétricamente alineadas. El proyecto apareció en un comunicado como Operación Green Curtain, destinado a favorecer la reforestación y la absorción de dióxido de carbono. Todos los caminos vecinales fueron reasfaltados con mezcla asfáltica magnetita-bitumen que dificulta el radar de penetración. Los cartógrafos estatales recibieron mapas corregidos donde la antigua carretera County Road 32 figuraba como sin salida. A mitad de cada acceso se alzaron casetas sin distintivos
y cámaras PTZ en mástiles de fibra. Los registros de mantenimiento muestran que consumen más energía de la que entregan los paneles solares instalados. Los habitantes de Buffalo y Ruston empezaron a notar vibraciones leves, 1,2 en la escala Mercalli, que se repetían cada equinoccio. Quienes llamaron a la prensa recibieron la visita de hombres de traje negro, acreditados como inspectores del Departamento de Agricultura, que ofrecían generosos cheques por servidumbres de paso y deslizaron advertencias veladas sobre sanciones ambientales si se persistía en sembrar cerca de la zona vedada. Los granjeros que rechazaron las ofertas encontraron, días después, sus pozos contaminados con benceno en niveles suficientes para clausurarlos. El único hilo suelto era la doctora Marjorie King, por entonces profesora invitada en el MIT y última poseedora de notas manuscritas y transparencias originales. El 11 de febrero de 1989, King apareció tendida sobre el alféizar interior de su apartamento en Beacon Hill, Boston. Había caído desde la ventana del estudio. El cristal estaba intacto y el pestillo echado por dentro. No se hallaron signos de lucha, excepto un leve hematoma en la base del cráneo, compatible con un choque previo a la caída. Su diario de campo, cubierta gris, sello del Smithsonian, había desaparecido de la estantería. La caja fuerte mostraba la combinación correcta, pero estaba vacía. El forense dictaminó suicidio. Sus colegas encontraron inaudito que dejara sin terminar un artículo que revisaba para Science y un boleto de avión a Londres comprado para la semana siguiente. Su defunción fue archivada bajo el código 39- a circunstancias extraordinarias sin delito. Sin embargo, la cinta que King envió a su hija reapareció, casi de forma burlona, en el mercadillo de antigüedades Admiral Flea Market de Tulsa, el 12 de abril de 1992. Se hallaba dentro de una lata de 16 milímetros abollada, etiquetada con un post-it húmedo que decía simplemente «Daddy». El proyeccionista y coleccionista Bud Trax, Renshaw, la compró por $5, junto con un lote de cómics gastados, ignorando el origen del rollo. Aquella noche, al pasarla por su proyector Eiki SSL-1, detectó un hiss grave que hacía vibrar los cristales de la ventana y detuvo la proyección a los 388-39 fotogramas. Fue el primero en sufrir un ataque de pánico tan violento que acabó encerrado en el baño, convencido de que las paredes se curvaban hacia él. Durante los meses siguientes, Renshaw digitalizó el metraje a formato VHS para distribuirlo entre los miembros del círculo Rust Belt Forteans, un grupo clandestino de entusiastas de lo paranormal. Cada copia, rotulada de Oklahoma Real, llevaba estampado un sello de advertencia: View at your own peril. Circulaban en convenciones de motel, pasaban de mano en mano por $20 y al cabo de un año se habían contado 18 reproducciones verificadas. Aproximadamente la mitad terminó destruida accidentalmente. Televisores reventados por sobrecarga, videocaseteras que derretían la cinta o incendios súbitos de origen eléctrico. Quienes llegan al fatídico fotograma 39 describen una ansiedad que cristaliza en terror visceral. Justo cuando los glifos del pasadizo parpadean, la imagen se fractura en líneas verdes y una nota subsónica, calculada en 17,3 Hz, la misma frecuencia detectada en el campamento en 1983, resuena a través de los auriculares. Los testimonios coinciden en que,
Si se escucha con cascos de alta fidelidad, se cuela un ambiente de oleaje chocando contra rocas cóncavas, pese a que Oklahoma está a cientos de kilómetros del mar. En algunos visionados, varios fotogramas parecen mutar aleatoriamente. Los símbolos se retuercen para formar la frase «La 10ª hambre ya mastica», y en el fondo del túnel se insinúa una sombra antropomorfa que recorre la pared como tinta englutiendo agua. Los más obsesivos afirman que, ralentizando la cinta a 1 FPS y aplicando realce de contraste, aparece fugazmente la silueta de Earl Donovan, desollado, con órbitas vacías, señalando al espectador con un dedo descarnado, mientras su boca se abre hasta adoptar la geometría imposible de una pirámide invertida, un vacío negro que devora el último fotograma antes de que la pista de audio se corte en seco. Hoy el paraje figura en las ortofotos satelitales como un rectángulo perfecto de coníferas grisáceas, un bosque que parece dibujado a carboncillo sobre la pradera dorada. De cerca, los pinos crujen huecos. Un botánico de la Universidad de Tulsa perforó uno con un taladro dendrocronológico y halló que los anillos internos están vacíos y tapizados por una resina negra iridiscente que fluye como petróleo vivo. Al tacto quema la piel y bajo microscopio revela microfibrillas de silicio idénticas a las que se precipitaron del cráter en 1986. Las aerovías comerciales desvían sus trayectorias 8 millas al oeste debido a turbulencias que desajustan los giróscopos inerciales. Los satélites Landsat, cada temporada, muestran el mismo parpadeo negro, píxeles muertos que borran la plantación y reaparecen intactos en el fotograma siguiente. Un contratista de la NASA que intentó corregir la anomalía recibió una notificación Sigil Red y la amenaza de 10 años de prisión si insistía. Cada equinoccio, 21 de marzo y 23 de septiembre, entre las 3:11 y las 3:22 de la madrugada, 27 estaciones de banda ancha del Servicio Geológico detectan un pulso microsísmico de 3,4 Hz, propagándose en anillos concéntricos, como si alguien tocara un tambor bajo la corteza. El latido dura exactamente 11 minutos y 6 segundos, 666 segundos redondos. Es el mismo intervalo que la telemetría militar registró entre la primera vibración de la pirámide y el relámpago verde que selló el cráter. Los informes públicos lo catalogan como evento de ruido microsísmico estacional. En los márgenes, a bolígrafo, alguien anotó probable respiración. Los guardabosques que patrullan el perímetro hablan de susurros que se cuelan entre los pinos cuando sopla el viento del sur, voces que recitan números primos y listan constelaciones inexistentes. En septiembre de 1999, la agente Connie Álvarez reportó haber visto entre los troncos un ciervo sin piel, cuyo corazón palpitaba a la vista. Al parpadear, el animal se disolvió en un remolino de agujas de pino. Solo algunos, al terminar el turno y sentir cómo la brisa vibra por los huecos de los troncos como aire en corredores de piedra, recuerdan las palabras casi borradas del bloque fosforescente hallado por Donovan. Quienes construyeron los trilitos regresarán por su diezmo humano. La tierra parece dormir sobre su secreto, pero late, latido tras latido, y cada pulso suena un poco más cerca.